Se suponía que iba a derrotar a Ucrania. La gran ofensiva de verano sería el último clavo en el ataúd, y sería Vladimir Putin quien clavaría ese clavo en su lugar. Ucrania no colapsaría, claro, pero perdería tanto territorio que Putin tendría todas las cartas en las negociaciones de paz. Eso es lo que el líder delirante de Rusia pensó que sus soldados lograrían durante el verano. Fracasaron. La ofensiva de verano de Putin se derrumbó a su alrededor, y según informes recientes, Rusia ha sufrido 210.000 bajas para nada. El 12 de septiembre, el Kiev Post publicó un video en YouTube con un análisis detallado de la ofensiva de verano de Rusia. Proporcionado por Chuck Farah, un ex CIA Air and Land de la Marina de los Estados Unidos y ahora corresponsal del Kiev Post, Farah explicó cuáles eran los planes de Putin para el verano, señalando que Rusia iba a avanzar en múltiples frentes para obligar a los defensores de Ucrania a capitular. La British Broadcasting Corporation explicó más en un artículo de julio, señalando que la mayor parte de la ofensiva rusa parecía estar centrada en las regiones clave de Sumy, Pokrovsk y Kharkov. En Pokrovsk, la British Broadcasting Corporation informó que Rusia atacó la ciudad para cortar suministros ucranianos y avanzar en Donetsk, buscando una zona de amortiguamiento en la frontera de Kharkov y Sumy, para evitar que se repita la audaz incursión de Ucrania en agosto de 2024 en el óblast ruso de Kursk. El objetivo para Kharkov era menos claro, con Putin buscando capturar una ciudad o al menos un territorio cercano, que ha intentado tomar desde el inicio de su invasión. Y en Pokrovsk, el objetivo estratégico era simple: interrumpir la logística y presionar los avances en Donetsk ahora. Más allá de estas tres regiones, Rusia también tenía como objetivo avanzar más en Jersón, finalmente tomar Chasiv-Yar, capturar Limán y Kupiansk y forzar el colapso de la defensa de Ucrania en Zaporilla. Rusia tenía objetivos ambiciosos, pero no logró cumplir ninguno de forma relevante. En cada sector, las fuerzas rusas se han encontrado con una resistencia feroz, logrando solo avances marginales mientras sufren pérdidas asombrosas, señala Farah. Luego desglosa lo que Rusia logró, o más precisamente no logró, durante un verano que se suponía ganaría la guerra para Putin. Primero en Jersón, la meta de Rusia aquí, señala Farah, era consolidar el control que ya tenía sobre los territorios ocupados en la región. Mientras empujaba a las fuerzas ucranianas al otro lado del río Dnieper, Rusia apostó fuerte por este objetivo. Reubicó su 80ª Brigada de Infantería Naval en Jersón, además de enviar un regimiento de paracaidistas y varias otras unidades. Sin embargo, el gran problema de Rusia fue que el río Dnieper fue un obstáculo demasiado grande. Lejos de hacer retroceder a Ucrania al otro lado, Rusia descubrió lo difícil que era cruzar ese río por sí misma. En julio, Forbes informó que el 30º Cuerpo de Infantería de Marina de Ucrania, encargado de impedir que Rusia cruce el río Dnieper, afirmó que Rusia realizaba asaltos diarios a las islas del río en junio. Estos ataques, centrados en la orilla occidental y apoyados por drones y guerra electrónica, fracasaron. Ucrania mantuvo el control de fuego sobre la zona, dejando a Rusia sin la capacidad de mover un número significativo de tropas a las áreas donde esos soldados necesitaban estar, si querían hacer retroceder a Ucrania. Las fuerzas ucranianas han mantenido firmemente sus posiciones en la orilla sur. También informa Farah. Allí, repelen los ataques de Rusia, infligiendo grandes pérdidas a las fuerzas de Putin con cada intento fallido de avanzar. ¿Qué logró finalmente Rusia en Jersón? No hubo avances territoriales importantes, y las operaciones rusas fueron obstaculizadas por ataques de drones ucranianos a las líneas de suministro, dice Farah. Eso ya sería bastante malo. Pero el fracaso de Rusia para tomar algún territorio significativo en Jersón fue remarcado por el golpe que Ucrania le dio a sus soldados. Específicamente, el Armement Air Sol Modulaire Hammer de fabricación francesa, que es una munición guiada que Ucrania ahora puede disparar desde la mayoría de sus aviones de combate, incluyendo muchos de sus aviones de la era soviética. Ucrania destacó la fuerza devastadora del Armement Air Sol Modulaire Hammer, justo antes de que comenzara la ofensiva de verano de Putin. El 23 de abril, los medios de United 24 informaron que Ucrania utilizó uno de sus MiG-29 para destruir un cuartel general ruso en Jersón. Utilizando un Armament Air Sol Modulaire Hammer, destruyeron un edificio de 2 pisos donde se habían reunido las tropas rusas en el proceso. Farah revela otros momentos destacados de los ataques de Ucrania,
afirmando que la Fuerza Aérea Ucraniana aprovechó el verano para eliminar concentraciones de tropas rusas, nodos de mando y puntos de control de drones en toda la región. Rusia tampoco tuvo una respuesta para los partisanos ucranianos. Son civiles que forman fuerzas militares irregulares, conectadas de forma flexible al ejército principal y luchan por su patria, de manera algo extraoficial. En Jersón, los partisanos jugaron un papel enorme en la defensa. En febrero de 2023, NPR informó sobre la resistencia clandestina de la región, mostrando lo improvisados pero efectivos que pueden ser estos grupos. Contó la historia de una contadora y miembro del Consejo Municipal de 59 años llamada Oksana Pogomi, quien ayudó a evacuar familias de la región, después de que le negaron la entrada al ejército territorial de Jersón. Este es el tipo de personas que las fuerzas de Putin nunca esperarían encontrar, y son tan importantes para la defensa de Jersón como el ejército oficial de Ucrania. Los partisanos están atacando los suministros, trenes y la logística rusa, informa Fara. También han atacado a los centinelas rusos y a los colaboradores dentro de las fuerzas de seguridad de ocupación. Así que, mientras los soldados ucranianos luchan con fuerza en Jersón, las tropas rusas están siendo debilitadas por combatientes civiles que sabotean y perturban todos los servicios de apoyo que esas tropas rusas necesitan para mantener sus ofensivas. El resultado para Putin es simple: casi nada ganado en Jersón y ninguna consolidación del territorio que Rusia ya controla. Zaporizhia es el hogar de una infame planta nuclear ocupada por fuerzas rusas durante gran parte de la guerra. El Oblast de Zaporizhia terminó siendo otro sitio de fracaso veraniego para las fuerzas de Putin. El objetivo de Rusia aquí era lanzar numerosas ofensivas con el fin de avanzar hacia la ciudad principal de la región, que también lleva el nombre de Zaporizhia. Los ataques rusos, predecibles y pequeños, generalmente de pelotón y a plena luz del día, fueron repelidos con muchas bajas, afirma Fara. Estos ataques a pequeña escala son ya una característica de los asaltos rusos en verano. Fueron mencionados en un informe de Político en julio que destacó cómo Rusia pasó de asaltos masivos a emplear unidades pequeñas para infiltrarse en posiciones ucranianas. El cambio de tácticas de Rusia causó problemas. Las fortificaciones ucranianas se diseñaron inicialmente para resistir los grandes asaltos que Rusia ha usado durante la mayor parte de su invasión. Pero Ucrania hizo lo que ha hecho por 3 años y medio: adaptarse y superar. Aunque el uso de unidades más pequeñas por parte de Rusia permite que sus soldados ganen algo de impulso hacia adelante sin ser detectados tan fácilmente por los drones ucranianos, este enfoque tiene una falla fatal. Si estas unidades más pequeñas logran romper las defensas de Ucrania, no pueden sostener el avance. Su número limitado hace que cualquier brecha sea pequeña y las unidades que pasan no pueden establecerse ni fortificarse. Ucrania identificó este problema en Zaporizhia y lo aprovechó al máximo, como explica Fara. En esta área de operaciones, Ucrania perfeccionó la táctica de dejar avanzar a las unidades rusas 3-5 kilómetros antes de atacar. Luego, artillería, drones e infantería destruían a la vanguardia rusa y eliminaban a los sobrevivientes al intentar volver a sus líneas, afirma él. En otras palabras, Ucrania atrajo a las unidades más pequeñas de Rusia para que creyeran que estaban logrando avances considerables, solo para cerrar las brechas que los rusos crearon. Rodearlos y luego eliminarlos es una técnica que va a aparecer varias veces durante este video. Y ahora, Ucrania sabe que es una gran defensa contra las unidades más pequeñas de Rusia. Usando esta técnica, Ucrania infligió graves daños a las tropas rusas en Zaporizhia. Y en ningún lugar es más evidente que en Juliápol, donde Rusia se ha vuelto tan desesperada que está enviando cocineros al frente porque no tiene a nadie más que enviar. Descubre qué pasa en Zaporizhia y su impacto en Rusia en nuestro video sobre el desastre de los cocineros. La siguiente región del fracaso ruso es una grande: Pokrovsk. Conocida como la puerta de entrada a Donetsk por muchos en Rusia, Pokrovsk es una ciudad que Putin realmente necesita capturar. El apodo de puerta de entrada es muy acertado, ya que Pokrovsk está a muy poca distancia de la frontera administrativa de Donetsk. Alcanzar esa frontera permitiría a Putin afirmar que controla Donetsk. Esto sería clave para que Rusia convenza al mundo de que Ucrania debe ceder el Donbass para lograr la paz. Pokrovsk es un centro logístico clave que abastece a las tropas ucranianas en Donetsk, siendo una de las ciudades fortaleza más importantes de Ucrania. Putin realmente quería tomar Pokrovsk este verano.
Lo quería tanto que destinó la asombrosa cantidad de 110.000 soldados a la región y les ordenó comenzar de inmediato. Capturar la mayor cantidad de territorio posible alrededor de Pokrovsk tenía sentido para la estrategia de Rusia. Al capturar asentamientos fuera de Pokrovsk, Rusia estaría cerca de rodear la ciudad, permitiéndole atacar desde varios ángulos. Eventualmente, la defensa de Ucrania se rompería y Rusia tomaría Pokrovsk. Como otros planes rusos en verano, la ofensiva en Pokrovsk fracasó. Farah indicó que la ciudad fue el principal objetivo ruso en verano y que muchos expertos en Rusia y Occidente creían que Rusia avanzaría de forma imparable. Pero pocos de ellos se molestaron en informar que este avance ruso estaba dirigido lejos de la ciudad, en lugar de hacia ella, dice Farah. Rusia continuó avanzando al norte en lugar de al sur y aplicó su estrategia de unidades pequeñas en Pokrovsk. Ucrania entendió que dejar que Rusia atacara en la dirección equivocada le beneficiaba. Ucrania respondió y recuperó territorios cerca de Pokrovsk. Eso habría permitido atacar desde varios ángulos, como mencioné antes. Rusia tomó algo de territorio, pero esto se debió principalmente a que Ucrania lo cedió voluntariamente, explica Farah. En todos los lugares clave, Ucrania contraatacó y empantanó a los soldados rusos con asaltos y contraataques. Eso limitó las ganancias de Rusia a unas pocas aldeas y asentamientos, pero no Pokrovsk, que sigue bajo control ucraniano. El cerco que Putin esperaba para reclamar la ciudad no se concretó, por lo que el gran objetivo del verano no se cumplió. Pokrovsk se ha vuelto una trampa mortal para los soldados rusos, como mostramos en nuestro video sobre los logros de Ucrania en verano. Víctor Trejubov, quien es el portavoz del Grupo Operativo Estratégico de Tropas de Dnipro, resume muy bien el fracaso de Rusia, cuando habla sobre los 110.000 soldados que Putin destinó a Pokrovsk durante el verano. Para ponerlo en perspectiva, la mayoría de los países europeos ni siquiera tienen un ejército tan grande. La campaña de verano está llegando a su fin. A pesar de acciones muy agresivas y de lograr avanzar a través de posiciones ucranianas en algunas áreas, Rusia no ha conseguido ninguna victoria rápida. RBC Ucrania informa que Trajubov lo dijo. Chasiv-Yar fue otro objetivo para Rusia durante el verano. Otro de los asentamientos fortaleza de Ucrania en Donetsk, Chasiv-Yar ha sido un objetivo durante años. El control está en disputa desde agosto y septiembre de 2025. Rusia afirma dominar toda la ciudad y Ucrania lo disputa. Las fuerzas de Putin no pudieron cruzar una vía fluvial clave para tomar la ciudad. El canal Seversky Donetsk se interpuso en su camino y a pesar de lanzar varios asaltos mecanizados, Rusia simplemente no logró cruzarlo. RBC Ucrania informó a finales de agosto que Putin ha intentado afirmar el control ruso sobre Chasiv-Yar, pero está mintiendo. Ese control habría permitido un asalto sobre Konstantinivka, por eso Rusia quiere Chasiv-Yar en primer lugar. El hecho de que este asalto aún no haya ocurrido revela todo lo que se necesita saber sobre la verdadera situación de Rusia en Chasiv-Yar. No hay mucho más que decir sobre este aspecto de la ofensiva de verano. Rusia intentó y fracasó en tomar otro asentamiento importante. A continuación está Liman, ubicado en el Oblast de Donetsk. Liman es el único asentamiento resistente en una región que Rusia afirma tener bajo control total. No es así, pero casi lo logra. La caída de Liman debía confirmar la afirmación de Rusia, pero según UAIBOI, su ofensiva de verano en esa zona también fracasó. El medio indica que los fuertes ataques en junio no rompieron las defensas de Ucrania. Entre el 10 y 14 de junio, Rusia realizó 200 asaltos en un día y luego reforzó sus fuerzas con unidades de la 144 a División de Fusileros Motorizados. Nada de eso funcionó. Que Rusia hiciera 200 asaltos en un día indica que usó unidades más pequeñas. En Liman, como en Pokrovsk y Zaporilla, Ucrania también contraatacó en esa zona. Eso realmente importó, evitando que Rusia lograra algún avance real. Se cedió algo de territorio, aunque de nuevo era territorio que no le sirve de nada a Rusia. Ucrania otra vez aceptaba ceder territorio sin importancia militar, afirma Farah, lo que obligó a Rusia a derramar sangre y perder equipo para avanzar en la dirección equivocada. Eso no llevó a las fuerzas de Putin a ningún lado. La ofensiva rusa en Kupiansk tampoco tuvo éxito. La ciudad, que está en el Oblast de Kharkov, fue sometida a un intento ruso de cerco, muy parecido al de Pokrovsk. Rusia, en realidad, había logrado algunos avances en la región antes del verano,
tomando 500 kilómetros cuadrados a un costo horrible de soldados y equipo, dice Farah. Pero el cerco que debía llevar a la toma de Kupiansk fracasó tan gravemente que terminó siendo una de las victorias más sangrientas de Ucrania en la guerra. En un reciente enfrentamiento, 2 batallones rusos fueron aniquilados en un ataque ucraniano con HIMARS, considerado por canales rusos de Telegram como uno de los más sangrientos y masivos de la guerra. Farah dice que ese ataque le costó a Rusia mucho más que 2 batallones. Demostró lo ineficaz que se ha vuelto la estrategia de desgaste de Putin, además de resaltar la incapacidad de Rusia para usar batallones de manera efectiva para asaltar las defensas de Ucrania. Ahora, ¿adivina qué sigue? Kupiansk sigue en manos de Ucrania. Rusia incluso intentó una estrategia similar a la que se vio en Pokrovsk, donde infiltró la ciudad con un pequeño número de tropas, solo para que esos soldados fueran aniquilados. El experto del Centro de Estrategias de Defensa, Viktor Kevliuk, explica lo que sucedió después. No puedo decir mucho sobre la historia del oleoducto en Kupiansk. Kevliuk señaló que los ocupantes intentaron una táctica similar recientemente en Pokrovsk, el 13 de septiembre. Ayer hablé con un comandante de batallón que está defendiendo en el eje de Kupiansk. Informó que 13 soldados enemigos se infiltraron en su retaguardia. 2 capturados, 6 eliminados y el resto buscado en los sótanos. Las tropas de Rusia pueden esconderse donde quieran. Ucrania los encontrará y les recordará que sus esfuerzos por tomar Kupiansk aún no han tenido éxito de manera significativa. Por último, el recuerdo de Sumy es el objetivo de Putin para este oblast que mencioné antes. Él busca establecer una zona de amortiguamiento en Sumy para evitar que ocurra otra contrainvasión. A riesgo de sonar predecible aquí, la ofensiva de Rusia en Sumy fracasó tan mal como todo lo demás durante el verano. Las fuerzas ucranianas rompieron contacto y se trasladaron a posiciones más defendibles, dejando a las unidades rusas exhaustas, sobreextendidas e incapaces de continuar los ataques transfronterizos, según Farah. Ucrania ahora revierte las pequeñas ganancias que Rusia logró en Sumy. El 14 de septiembre Reuters informó que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó que Ucrania ha logrado avanzar en los distritos fronterizos del norte de Sumy, donde los soldados rusos pasaron todo el verano intentando obtener la posición que necesitaban para la zona de amortiguamiento de Putin. Estos son buenos resultados en las zonas fronterizas de la región de Sumy, dijo Zelensky. Estos resultados llegan pocos meses después de que Oleksandr Sersky, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, afirmara que Ucrania detuvo con éxito el avance ruso en Sumy. Así que, como en todas las demás regiones mencionadas en este video, la historia sigue siendo la misma. Rusia apenas ganó algo importante, sacrificó a miles de soldados por prácticamente nada. Y eso nos lleva a los números. El 31 de agosto, United 24 Media presentó las pérdidas de Rusia en lo que va de 2025. Informó que el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania dice que Rusia ha perdido 210,000 soldados que han muerto o resultado heridos desde el inicio de 2025. Eso equivale a 26,250 soldados al mes, por lo que Rusia habrá perdido 315,000 soldados para 2025. Si continúa en la misma línea que se vio durante el verano, las pérdidas materiales de Rusia han sido igual de graves en 2025. Han destruido más de 2,100 vehículos blindados y más de 7,300 sistemas de artillería que Rusia requiere para sus bombardeos. 157 sistemas rusos de lanzamiento múltiple de cohetes han sido enviados al basurero de la guerra en Ucrania, y otros 1,200 de sus tanques ahora están en ruinas. Gracias a la valiente defensa de verano de Ucrania, la mayoría de estas pérdidas ocurrieron durante la ofensiva de verano, y son enormes. ¿Qué ganó Rusia con todo esto? Sangre derramada y metal destruido. Deja que Farah lo explique. Este verano, Rusia solo ganó 1/3 del 1% del territorio de Ucrania, afirma en su publicación desde Kiev tras la paz. De nuevo, sin un solo logro estratégico o incluso táctico que mostrar por la destrucción del equivalente funcional de más de 26 divisiones, este tipo de pérdidas a cambio de tan poco territorio son insostenibles. Farah afirma que ninguna nación en la historia ha alcanzado sus objetivos de guerra en estas condiciones. Cada día, Rusia está perdiendo el equivalente a 2 batallones de infantería, dice Farah. Su red logística, al menos en las líneas del frente, se ha vuelto tan ridícula que depende de autos civiles y en algunos casos, incluso de burros para transportar suministros a las tropas.
El Moscow Times informó en marzo sobre el dilema de los burros en Rusia, destacando la sorprendente escasez de equipo en el país. Después de la fallida ofensiva de verano, esas carencias solo han empeorado. Esto significa que Rusia se verá obligada a transportar más de su equipo a través de las líneas del frente usando burros en los próximos meses. La moral rusa está muy baja. La corrupción sigue siendo endémica y agrava los problemas. Eso provocó el fracaso de la ofensiva de verano. La ofensiva de verano de Putin se ha convertido en una costosa debacle, concluye Faram. Las ganancias territoriales de Rusia desde mayo son mínimas comparadas con la pérdida de más de 210.000 soldados y miles de equipos blindados. Este verano expuso debilidades sistémicas en el ejército ruso, y no hay mucho que Putin pueda hacer al respecto. Mientras Putin asimila el fracaso de una campaña de verano que creía ganaría la guerra para Rusia, también enfrenta problemas en casa. ¿Qué va a hacer Rusia con la oleada de soldados amargados, violentos y enojados que regresarán a casa después de que termine la guerra en Ucrania? El Kremlin está en crisis, ya que los propios soldados de Putin podrían ser su próximo gran problema. Descubre más en nuestro video y recuerda suscribirte a The Military Show para ver más videos sobre los fracasos de Rusia en su invasión a Ucrania.